Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy Diego Gutiérrez Pérez y en este vídeo vamos a comenzar una nueva etapa. Habitualmente nos conformamos con ver esos 5 índices habituales. Últimamente hemos estado haciendo guiños, por ejemplo, al Dow Jones de Transporte, al petróleo Brent, ¿verdad? Al oro de vez en cuando. Bien, ha llegado un momento, después yo creo que desde 2013, que fue cuando hice el primer vídeo sobre índices, pues darle un lavado de cara. Y a partir de ahora, pues este vídeo no solamente se va a centrar en estos 5 índices que últimamente estamos analizando: el Dow Jones Industrial, el Standard Poor's 500, el Nikkei, el DAX y el Eurostoxx 50. Vamos a añadir un índice más, un guiño a mis seguidores y espartanos de Argentina, por lo cual vamos a ver también el Merval cada semana. Pero no nos vamos a quedar aquí, sino que vamos a añadir también el mercado de materias primas y nos vamos a orientar hacia el futuro del oro y del petróleo. Me he decantado por el West Texas. Sabéis que siempre he estado analizando el Brent, pero muchos de vosotros me habláis de que os interesa mucho más que el Brent el West Texas. Vale. Esto se puede cambiar. Si veo que cualquiera de vosotros, en su mayoría, me decís que preferís el Brent, pues no tengo ningún problema porque siempre he analizado el Brent más que el West Texas. Pero al fin de cuentas, la gente que normalmente me ha escrito y me ha dicho: oye Diego, me gustaría que analizara el West Texas, digamos que es un guiño, pero que si realmente, y estamos ahora mismo dando este primer pasito, es decir, todavía no está cerrado nada, pues os interesa más el Brent que el Texas, pues me lo decís, me lo comentéis en el vídeo o me escribí a mi correo electrónico diego.g.perez@hotmail y bueno, lo modifico, ¿no? Según vea el interés por uno o por el otro, el Brent o el Texas. Como he dicho, habitualmente siempre me he inclinado por el Brent, pero en esta ocasión, pues fijar por dónde, pues un poco haciendo un guiño hacia la gente que de verdad me sigue habitualmente, porque estos vídeos están orientados para ello. Este canal, si está muy cerca de alcanzar sus 3000 suscriptores, es por ello, no es por arte de magia. No es porque me gaste un dineral, bueno, no me gasta ni un céntimo en marketing por ahí directamente. Esto es un poco el boca a boca, o aquel que tropieza de casualidad y se encuentra un vídeo mío y le gusta, ¿no? Así que bueno, tenéis esa opción. De momento empezamos con el West Texas, pero si os interesa, pues nos vamos al Brent. También vamos a las criptomonedas. Vamos a ver el futuro del Bitcoin. Bien, también ya vamos a hacer un guiño al mercado Forex. Pensemos que cuando, como decía anteriormente, los primeros vídeos que hice para mi canal de YouTube estaban centrados en los índices europeos, pero también una parte muy importante de aquellos primeros vídeos era el mercado Forex. Es verdad que lo he dejado muy atrás con el paso de los años y algunas veces pues hago guiños, ¿no? Y lo estamos viendo, por ejemplo, con esa crónica de mercado, esos vídeos que suelo hacer en 3 semanas, pues siempre procuro hablar del euro dólar, pero a partir de este vídeo, todos los fines de semana, vamos a hablar también de 3 pares mayores, como son el euro dólar, la libra dólar, o más conocido como cable, y el dólar yen. Había pensado, en vez del dólar yen, el kiwi. No sé qué os parece. El dólar yen tiene muchísima negociación, hay muchísimos traders ahí metidos, pero que no tengo ningún tipo de problema. También lo mismo que he dicho con el petróleo Brent o el West Texas, si os interesa más el kiwi más que el dólar yen, eso sí, el cable y el euro dólar no lo modifico, eso van a permanecer ahí. Solamente os permito el dólar yen, dependiendo de vosotros, del gran interés que demostréis, pues si veo que es importante, pues cojo y lo modifico quizás por el kiwi, que también es bastante seguido, aunque hay que reconocer que el dólar, el dólar yen pues es de los pares más seguidos, ¿no? A nivel mundial. Bien, esta semana hemos tenido nuevamente miedo en los mercados. Ha habido caídas generalizadas. El color rojo ha dominado. En el cierre semanal ha dominado clarísimamente. Wall Street no levanta cabeza. Wall Street ya un poco estaba esta mañana terminando de escribir mi informe global y me daba cuenta cómo en Estados Unidos la renta variable, en muchos valores ya llevan 2 semanas consecutivas con descenso. Es decir, estaríamos ya hablando de
estamos en una corrección de corto plazo. Obviamente, hablar de los índices que estén en una corrección, pues todavía hay que coger un poco con puntillita. Estamos hablando de valores de renta variable, donde pues sí que, viendo un poco su progresión, llevan pues 2 semanitas. No todos, pero sí que desde luego hay donde escoger valores que ahora mismo están corrigiendo. Las caídas en Wall Street han oscilado entre el 2,04% y el 2,20%. Luego aquí en Europa las pérdidas han sido menores, entre un 1,02% y el 1,90%. Con una excepción, el BEL 20, es el índice belga, que ha cerrado la semana con una depreciación de un 2,97%. Ha sido el índice europeo más castigado de la semana. Ha sido brutal la paliza que le han dado. Y en Asia, pues la verdad que si había un índice que lo estaba haciendo de maravilla hasta el jueves, era el Shanghái Compuesto. Estaba en verde muy bien, muy bien. Más de un 3% de subida, esto parecía que iba a ser, yo estaba esperando, bueno, quizás el viernes, aunque no me gusta nunca vaticinar, pero estaba pendiente, vamos a ver si el viernes remata, porque vamos, este se brinca más de un 4% de apreciación en la semana. Sin embargo, el viernes se vino abajo, cayó un 4,40%, y esto, pues obviamente, puso en rojo una semana que podía haber sido apoteósica para el alcista. No obstante, su pérdida semanal después de ese 4,40% ha sido de solamente un 0,69%, con lo cual pueden respirar, pero eso sí, el miedo del viernes va a ser difícil de digerir, aunque bueno, han tenido los inversores todo el fin de semana para replanteárselo. Y bien, ¿esto a qué se debe? ¿Qué noticias han podido afectar? Primero, en Wall Street, como ya había, pues sí, había comentado, en tantos sitios escribo que ya algunas veces yo mismo me meto un lío, pero creo que fue, al menos en Twitter, creo que lo mencioné, y creo que en algún vídeo de los de entre semana, de los que yo denomino crónica de mercado. Hay 2 niveles clave. En Wall Street hay, para Standard & Poor's, estamos hablando de la zona clave de los 2.800 puntos. Y para el Dow Jones estaríamos hablando de los 26.000 puntos. Son 2 niveles importantísimos, como ya comenté hace 2 semanas. Estos 2 niveles, hoy por hoy, no han logrado ser batidos. Y obviamente, como vamos a ver a continuación, es una situación complicada porque son resistencias muy importantes. Eso, como mencionaba, del Standard & Poor's, 2.800, y en el caso del Dow Jones, los 26.000 puntos. Con lo cual, ahí es donde está ahora mismo el coco. En Europa resulta que el jueves, que fue cuando realmente dieron un duro castigo a la renta variable europea, vino cuando nuestro gran amigo Super Mario Bros, más conocido por su nombre real como Mario Draghi, pues se le ocurrió pues hablar. Le pasa como a Donald Trump cuando la mujer Melanie le deja el móvil, ¿no? Se pone Donald Trump ahí a escribir en Twitter y la monta parda. Bueno, pues aquí ha pasado un poco. Mario Draghi no necesita móvil. A él le ponen una cámara por delante y un micrófono y se viene el tío arriba, ¿no? Y cada vez que se viene arriba, el mercado europeo tiembla. Y digo si tembló. El jueves se produjo una caída brutal en la renta variable europea, con la salvedad. La excepción fue el sector eléctrico gasista europeo, que vamos, que ellos fue toda una celebración por todo lo alto. Pero los bancos se desplomaron, y en el caso del IBEX, o por ejemplo, si nos vamos a Italia, el FTSE MB italiano, donde el peso de los bancos es muy importante por su ponderación, pues obviamente lo lastraron hacia abajo. El viernes, pues el viernes llegó una noticia pésima de China. Un mal dato de las exportaciones. Bueno, ya encadena pues toda una serie de meses cuesta abajo y sin freno, y esto obviamente pues preocupaba muchísimo, aunque como dije, no sé si fue en el vídeo de los Blue Chip, culpabilizar esto únicamente a la guerra comercial es un auténtico disparate, porque esto ya viene de lejos, con lo cual lo que esto está confirmando es ni más ni menos que la ralentización de la economía china, de la cual se lleva hablando bastante tiempo, de que obviamente pues ya estamos viendo diferentes datos macro que están mostrando a lo largo de estos últimos años como esa gran locomotora asiática pues se está frenando, muy en línea con lo que ya Mario Draghi tuvo que reconocer precisamente en su intervención. La economía europea se está frenando y obviamente sus objetivos de crecimiento han sido sustancialmente reducidos. En Estados Unidos, pues también está con la mosca detrás de la oreja, ¿no?
y con el miedo a la posibilidad de una recesión. Mientras Donald Trump y la Reserva Federal están en un mano a mano, porque desde mi punto de vista yo creo que si dependiera de la Reserva Federal aceleraría la subida de tipos de interés, aun sabiendo que esto provocaría un auténtico tsunami bajista en la renta variable. Pero esto no le interesa ahora mismo a Donald Trump, sobre todo de cara a volver a presentarse a las elecciones presidenciales. Y esto, desde luego, para él sería un jarro de agua y sería prácticamente decir, mira, mejor no te presentes porque tu época ha pasado, has tenido tus 4 años de gloria y se ha acabado. Pero obviamente en Estados Unidos suele ser muy habitual que los presidentes vuelvan a ser reelegidos. Y en eso estará pensando ahora mismo Donald Trump, con lo cual no le conviene que la Reserva Federal se le ocurra ahora mismo ponerse a subir tipo de interés como loco, puesto que esa era la intención principal. Esa es la intención principal de la Reserva Federal, ¿no? Aquí la situación resulta que se está tomando de otro punto de vista y esto realmente la paralización o la intención de subir los tipos de interés que ya se había mencionado anteriormente, que bueno, la cuestión es que se sabía a voces que no, en todo caso, si tocaban tipo de interés no llega hasta 2020, se ha confirmado estos días atrás cuando Mario Draghi reconoció que no tienen ninguna intención, van a ver a finales de año, pero que todo apunta será 2020, incluso algunos piensan que podría llegar el primer toque a los tipos de interés en 2021. Bueno, de aquí a 2021 vete tú a saber si antes no lo habrán tocado, pero de momento este 2019 va a ser muy difícil que el Banco Central Europeo toque un tipo de interés. Bien, pues esta retaila que os he montado, pues vamos a entrar ya directamente a lo que nos interesa, ya saber esos primeros gráficos. Y bueno, si hay algún fallillo, pues perdonadme, porque es que fue todo a prisa y corriendo. Ayer por la noche lo pensé, digo, voy a cambiar, voy a hacerle un lavado de cara a mi gráfico, voy a hacer otra cosa distinta, o más que distinta, complementarlo. Y por ejemplo, no vamos a verlo ya en gráficos semanales, antes veíamos los índices semanales y diarios, ahora nos vamos a centrar todo en gráficos diarios, ¿entendido? Con lo cual vamos a ir más centrados hacia ese especulador, ese trader que está más orientado al corto plazo, que estás pensando en historia de medio plazo, ¿no? O largo plazo. Bien, vamos a entrar de lleno. Comenzamos por el Standard & Poor's 500. Bien, como decía, gráficos diarios, todos ellos. Mirar, aquí tenemos los 2.800 puntos. Esa es la zona de resistencia. Mirar, fue resistencia en octubre de 2018, cuando se produjo pues aquí una especie de rebote que tuvimos, se frenó en 2.800, 2.800, 2.800, un poquito por encima, pero para redondear 2.800, 2.800, 2.800, nuevamente en diciembre, es decir, octubre, noviembre, diciembre, y nuevamente lo hemos vuelto a tener a finales de febrero, principio de marzo. Dos toques, zona 2.800 y finalmente caída hacia abajo. Es una zona muy importante, como mencionaba, hace 2 semanas comentaba que mi mayor inquietud residía en los 2.800 en Standard & Poor's y los 26.000 puntos para el Dow Jones. Bien, tenemos una corrección, esto no es nada realmente, fijaros que todo lo que ha subido desde esa zona de 2.345 hasta llegar a los 2.816 puntos. Es una subida muy importante. Estamos ante una pequeña corrección, nada del otro mundo. El viernes sí que intentaron recuperar. Desgraciadamente el S&P 500 no pudo, aunque sí hubo mucho valor americano que el viernes cerraron en positivo gracias a ese tirón que hubo desde mínimos, que lo hicieron bastante bien. Inclusive los índices, porque todo apuntaba a primeras horas con el mercado abierto a que iba a haber otra fuerte sacudida. Sin embargo, recuperaron de una forma impresionante y esto pues obviamente permitió reducir bastante las caídas. Por ejemplo, el Standard & Poor's, lo vemos aquí, cerró con una caída solamente un 0,21% y la situación desde luego en la apertura invitaba desde luego un pesimismo increíble, ¿no? Ante lo que se estaba viniendo, lo que está moviéndose en Europa, lo que había ocurrido con el Shanghai Compuesto con ese 4,40%. Así que en principio estaríamos ante una simple corrección, fallo en zona de resistencia, pero obviamente la tendencia sigue siendo alcista. Sí que hemos perdido lo que sería la media móvil de corto plazo, pero la de medio se mantiene. El estocástico nos sigue indicando que habrá caída, pero vamos a ver si aguanta la zona de soporte que podríamos tener ahora más cercana, y es donde deberíamos de controlar un poquito que no se perdiera, solo 2.700 puntos. Perder los 2.700, seguramente esto lo van a arrastrar hacia la zona del 38,1% Fibonacci. Estaríamos hablando de los 2.636 puntos. Un poquito por debajo de los 2.600 tendríamos en zona de soporte y coincidiría un poquito por debajo con el 50% Fibonacci. Esta zona 2.600 me parece bastante interesante, hacia donde podría
en caso de que este fallo, yo le llamo, cuando normalmente estamos hablando de un día, le llamo un fallo diario o fallo semanal. Vamos a ver si esta semana continúa los descensos, porque desde luego si perdemos 2700 muy probablemente pues intenten llevarlo hacia esa zona de los 2600, aunque quizás allí se utiliza mucho Fibonacci y podría ser que los 2636, un poquito por encima de 2600, se pudiera ver quizás las primeras señales de resistencia, pero digo, eso es siempre en caso que perdamos los 2700. El hecho de que se llegue a los 2600 puntos podría ser un buen nivel, ya que estaríamos hablando de 2580 puntos, estamos el 50% de Fibonacci, 2600 que además es nivel importante de soporte, podría ser un sitio ideal donde intentar entrar si estamos fuera. Sería una buena oportunidad para probar un larguito, ¿no? Podría ser bastante interesante. No obstante, como digo, vamos a ver si pierdo 2700. Si pierdo 2700, ya os puedo se podría casi tocar con la mano los 2600 puntos. No obstante, si aguanta por encima de 2700, puede volver a atacar esos 2800, pero que es una zona que, como hemos visto, ya es muy complicada, es una zona de resistencia muy complicada y que en caso de esa rota al alza, pues nos daría prácticamente una palmadita o podríamos dar un brinco hacia la zona de los 2900 puntos. Vamos a ver el Dow Jones. Dow Jones, pues en el mismo escenario, con estocástico claramente ahí vendido, como nos está mostrando. Ahí muy bien vemos esa caída. También, justamente, nos recuerda muchísimo este gráfico. Vemos el Dow Jones, incluso yo al principio estaba diciendo, joder, no hay mucha diferencia entre el Dow Jones industrial y el Standard & Poor's 500, ¿no? Un poquito, si hacemos un zoom más, un poquito menos, prácticamente es muy similar. Si vemos los 26.000 puntos, ya empezaría desde esta zona. Tenemos el 2018, agosto, septiembre siendo zona de resistencia. Zona de resistencia en noviembre de 2018, zona de resistencia en diciembre de 2018 y nuevamente a lo largo de febrero, marzo, esos 26.000 puntos ha sido una zona de resistencia importante. Por eso, lo que yo comentaba, mi miedo son las zonas 26.2800, porque ahí tenemos una de dos. O ya nos vamos a máximo histórico o nos vamos abajo. Hace falta una corrección después de las fuertes subidas que hemos tenido. Pensar que todavía no hemos corregido ni el 38% de Fibonacci, que suele ser un nivel habitual en las correcciones. Habitual. Como mínimo, eso es lo recomendable. El 38 estaría en los 24.516 puntos. De momento, igual que el Standard & Poor's, vemos que hemos perdido la de corto plazo, la media de corto plazo, pero no la de medio. No obstante, estamos viendo cómo ya se está inclinando hacia abajo en dirección, conforme estamos viendo que está cayendo el Dow Jones y tal como está mostrando en este caso el estocástico. Vale, en principio la zona de soporte más cercana que teníamos solo 25.000 puntos. Perder los 25.000 puntos, pues esto prácticamente no estaría abriendo las puertas, quizás para mí, hacia la zona de 24.000 puntos. Soporte durante agosto de 2018, soporte octubre de 2018, soporte diciembre de 2018, resistencia en enero y posiblemente ahí coincidiendo con el nivel de Fibonacci 50%, que es uno de los niveles más bonitos que hay, que se puede encontrar y donde muchos intentan abrir posiciones largas, pues podría ser bastante interesante. Pero todo va a depender de los 25.000. La tendencia sigue siendo ahora mismo alcista, la de fondo. Lo único que estamos teniendo pues esa corrección que tan brutal que hemos visto esta semana, ¿no? Ni más ni menos. Como digo, para mí esto es un tropezón semanal, pero que nadie piense que esto ya es el fin del mundo. Vamos a ver lo que ocurre en las próximas semanas, porque si aguanta por encima de 25.000 puntos, pues obviamente no hay que pensar en nada, digamos una situación trágica, simplemente fallos en zona importante de resistencia y los alcistas que hacen, recogen vela para intentar entrar en niveles un poco más bajos donde buscar un poco de oxígeno que le permita nuevamente buscar la posibilidad de atacar esa zona de resistencia con mayor fuerza, ¿no? Con lo cual, pues de momento lo cogemos entre comillas, simplemente estamos viendo una corrección en estos pocos días, estaríamos hablando del muy cortito plazo, ¿no? Por tanto, superar obviamente la zona 26.000 puntos y yo por encima de 26.250 ya es no hacia la zona de 27.000 puntos, que debería ser uno de los objetivos a buscar en el Dow Jones siempre que se pueda batir esa zona de 26.000 puntos. Nikkei, pues el Nikkei ha sufrido un castigo brutal esta semana, ha perdido un 2,68%, lo ha estado haciendo muy mal, qué pena. Bien, pues lo vemos que estaba intentando, ahí mantenía esa directriz alcista muy bien, con esa tendencia que le estaba llevando prácticamente a los 22.000 puntos, es zona de resistencia más cercana que tenía y sin embargo pues casi a las puertas de 22.000 puntos, pues como vemos
caída brutal, sobre todo en la sesión del viernes, donde perdió un 2,01%. Como he mencionado anteriormente, en toda la semana perdió un 2,68%. Bien, de ese 2,68%, un 2,01% se produjo en la sesión del viernes. Pensemos que el Shanghai Compuesto cayó un 4,40% en dicha jornada. Esta vela ha provocado, pues perdemos el apoyo de la media móvil de corto plazo, que yo las utilizo principalmente como soporte dinámico. Perdemos aquí sí que se la comió con patatas la media móvil de medio plazo. Perdemos la directriz alcista. Perder la directriz alcista no significa nada. Este movimiento sigue siendo alcista. Vamos a suponer que yo cojo, vamos a ver, un poco para que imaginemos. A ver, perdón un momentillo. Vale. Pena no tenga puesto aquí la pizarra. Lo tengo que poner para otro vídeo y así cuando tenga que dibujar que queda mucho mejor. Imaginar que esto puede seguir cayendo. Vamos a suponer, por suponer, que tantea esta línea de soporte y vuelve hacia arriba. No se ha perdido nada. La directriz nos sigue mostrando que la tendencia alcista. Lo único que estamos viendo es que ya se ha producido una desaceleración en esa tendencia alcista, pero aún continúa siendo alcista. No lo olvidemos. Hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Posibilidades que estoy manejando ahora mismo? Bien, pues mi idea es que pueda ya buscar la zona de los 20.000 puntos. Es el soporte más cercano que tendríamos y además esta directriz bajista que tenemos aquí, la vemos que está casi los 20.000. Vamos a poner un poquito a ver en orden, más o menos aproximadamente, 20.140 puntos, prácticamente estaríamos hablando de los 20.000 puntos. Esto lo puede conseguir fácilmente. Para redondear los 20.000 puntos sería una posibilidad donde podría dirigirse. Además coincide que aquí este mínimo actuaría como soporte, con lo cual vamos a tener una buena zona interesante. Perder la zona de 20.000 puntos, esto ya pues ya podéis ir despidiendo, porque esto es una vuelta a los mínimos, a los 19.000 puntos, con lo cual hay que estar muy atentos a que desde luego no veamos caídas por debajo de los 20.000, aunque ahora mismo la situación es bastante complicada en el corto plazo y necesitaría un buen tirón ahora mismo para pensar en una vuelta hacia los 22.000 puntos. No obstante, insisto, al igual que hemos visto Dow Jones y Standard & Poor's, simplemente estamos viendo fallos semanales. No es nada del otro mundo, las tendencias siguen siendo alcistas, lo único pues que hay que mantener la disciplina, ya dependiendo, ¿no? Si vamos muy cortito plazo o vamos al corto plazo. Yo ahora mismo esto no tendría miedo, me imagino que esto va a depender un poco. Si tenemos un miedo excesivo, salimos fuera, si no, colocamos nuestro stop profit o subimos nuestro stop profit, ni más ni menos, y ya está, nos curamos en salud. ¿Que tenemos que salir fuera? Bueno, no echa el mercado, pero al menos nos llevamos algunas plusvalías, ¿entendido? Pero yo creo que estar en el mercado sufriendo me parece absurdo ahora mismo, porque como digo, esto ahora es efecto de la incertidumbre de dos situaciones. Posiblemente, si no hubiese habido ese mal dato de las exportaciones chinas, seguramente no estaríamos hablando ahora mismo de una corrección en el más cortito plazo, porque estamos hablando de unos solos días, y en el caso de por ejemplo, el Nikkei, básicamente se produce la gran caída en la sesión del viernes, y por una caída de una jornada no podemos pensar que esto es el fin, porque mirar, justamente aquí que os estoy diciendo que su mínimo actúa como soporte, aquí se produjo una caída también bastante brutal, muy en línea con la que tuvimos aquí, de un 2%, y sin embargo, ¿qué ocurrió? Rápidamente se dio la vuelta. ¿Veis? Es muy importante. No obstante, es fundamental anular este hueco. De por sí, si en el caso del Nikkei son muy habituales los huecos de apertura, tanto alcista como bajista, vamos a ver si lo intentan anular. Si lo anulan, sería un buen paso de cara a atacar nuevamente esos 22.000 puntos, que para mí es la zona de resistencia clave ahora mismo, donde se ha frenado pues esa cabalgata alcista, y obviamente si esto vemos que no termina de levantar, pues en vuelo vamos a ver caída hacia la zona de los 20.000 puntos. Bien, vamos a ver el DAX Frankfurt. Pues estamos viendo que uno tras otro, ¿verdad? Zona de resistencia. Mirar dónde están los fallos. ¿Casualidades de la vida? ¿Casualidades? O quizás la noticia simplemente es el detonante que necesitaba el mercado para una caída. Mirar, curiosamente, si vemos el DAX, esa zona de resistencia 11.565, 11.695 fue zona de resistencia noviembre de 2018, zona de resistencia diciembre de 2018, y vuelve a ser zona de resistencia
aquí lo tenemos ya a lo largo de marzo, el último día de febrero. Con lo cual, cada vez que se acerca a esa zona, vemos el ataque. ¿Qué ocurre? Vemos correcciones. La vimos aquí, la volvimos a ver aquí todavía de una forma más violenta y aquí de una forma bastante limitada. El viernes cerró en 11.457 puntos, un 0,52% que cayó, pero desde luego vemos cómo se mantiene por encima de esta directriz bajista que teníamos de medio plazo y que ahora mismo su función es de soporte dinámico. Sí que el estocástico ya nos está mostrando ahí claramente, pues después de lo sucedido, claro, en la sesión del jueves y viernes, que fue brutal para la renta variable europea. Esos 2 días fueron nefastos entre el Banco Central Europeo y el viernes con el mal dato de China, pues obviamente la situación pues aparece en el corto plazo como muy alarmante. Pero no hay que olvidar que la tendencia, al igual que hemos visto en Nikkei, Dow Jones, Standard & Poor's 500, es alcista. Se está moviendo dentro de un canal alcista. ¿Qué ocurre? Que ha fallado en zona de resistencia importante, los 11.600 puntos, y ahora mismo ha dado un pasito atrás. Ese pasito atrás podría irse a buscar la zona que ahora mismo lo tenemos aquí, a buscar en todo caso si no aguanta la directriz que está actuando como soporte, pues se irá a buscar en torno a los 11.335, 11.340 puntos, que es la zona de soporte, y además donde tenemos soporte del canal y una media móvil de medio plazo que ha sabido actuar muy bien en momentos determinados, con lo cual aquí van a tener que esforzarse muchísimo. En caso de que se produzca la ruptura del soporte del canal, la primera zona importante son los 11.000 puntos, que es una zona de soporte importantísima. Eso sí, perder los 11.000 puntos, mantenerse largo en el DAX me parece ya un auténtico disparate, porque muy probablemente vaya ya a buscar la zona de los 10.200 puntos, con lo cual ahí sí que ya habrá que estar, desde luego lo mejor es deshacer posiciones y olvidarnos, y en todo caso ya sí abrir posiciones cortas con idea de tumbar al DAX y conducirlo como mínimo a los mínimos del mes de diciembre de 2018. Pero de momento estamos viendo simplemente fallos de zona de resistencia, pero esto todavía no es como una alarma, ¿no? Se ha producido diferentes movimientos, diferentes ataques bajistas, y sin embargo ha sabido responder perfectamente el DAX, si no un día, al día siguiente, con lo cual todavía no hay una alarma. Simplemente fallo en zona de resistencia, que es lo que estamos viendo hasta el momento. Eurostoxx 50. Bien, el Eurostoxx 50 pues solamente ha sido de los mejores índices, que a pesar de terminar en rojo, ha perdido solamente un 0,86%. Tampoco es un drama. Eso sí, pues como estamos mencionando de la renta variable norteamericana, que estaba viendo como muchos valores ya llevaban en corrección en el cortito plazo, llevan 2 semanitas corrigiendo, pues aquí ocurre exactamente lo mismo. Lleva 2 semanas corrigiendo, pero la tendencia, y fijaros, todavía ni siquiera ha roto la directriz que tenemos. Y aunque la rompiera, eso no significa que el Eurostoxx 50 ya esté en una tendencia bajista. No, para nada. Simplemente estamos en una corrección. Lo que ocurre es que una corrección puede ser a lo mejor pequeña, a lo mejor un 5%, y a lo mejor necesita algo más. Necesita una corrección de un 10, un 15%. Tenemos que tenerlo en cuenta. Pero eso no significa que la estructura alcista, porque rompa dicha directriz, ya se ha acabado y ya ahora hay que ponerse corto. Nos pondremos cortos dependiendo de cómo estemos operando. Básicamente, el chartismo occidental, vamos a operar siempre a favor de la tendencia principal. Y lo que vamos a hacer, en todo caso, es las correcciones, aprovechar para entrar largo, o bien algunos para aumentar, ¿no? Eso ya dependiendo del gusto hay como colores. Luego hay otra gente que opera contra tendencia, basándose en vela japonesa, patrones armónicos, que suelen ser los más habituales. Esos son seguidores de operativas contra tendencia. Por tanto, ellos a lo mejor pueden encontrar algún tipo... Joder, con la publicidad en corte. Fíjate, Pedro Hierro, madre mía. Bueno, como decía, ellos pueden buscar a su vez tendencia. Donde nosotros buscamos una tendencia predeterminada, ellos están buscando el inicio. Ellos lo que quieren es intentar aprovecharse de... Vamos a ver, para que lo tengáis muy claro. El chartismo occidental básico, el análisis técnico que se nos enseña, pues habitualmente lo que siempre se nos dice es que nunca vamos a entrar los primeros, sino que vamos a entrar que una vez ya está formándose esa tendencia alcista, ¿no? Pasamos de una tendencia bajista a una alcista o viceversa. De un alcista a una bajista, pero vamos a entrar ya con el mercado ya girado, nunca antes. Con los patrones armónicos, con la vela japonesa, lo que se intenta es aprovechar del primer momento que haya un indicio de la posibilidad de un cambio de tendencia, ahí rápidamente entran ellos. Ellos no esperan a que haya una confirmación, sino que directamente al más mínimo giro
que ellos crean que eso significa a lo mejor niveles de Fibonacci muy utilizados en los patrones armónicos, pues piensan ellos que ha llegado al máximo que podía dar un valor o un índice y ahí se ponen ellos cortos. Pero no necesitan que se haya cambiado ya la tendencia, sino que intentan del primer momento. Por ejemplo, aquí imaginar que ellos tienen por patrones armónicos una señal y rápidamente desde aquí ya se ponen cortos. O por velas japonesas, que lo mismo, se forma una envolvente bajista, se forma a lo mejor una estrella fugaz confirmada, se forma una estrella del atardecer, pues cualquier tipo de patrón de giro bajista rápidamente, o si fuera alcista rápidamente ellos se ponen largos, ¿no? Fijaros, es más, son con los patrones de velas japonesas formados por 2 o 3 velas y algunos incluso piensan que están entrando muy tarde, pues imaginad con el estratismo occidental, que podríamos entrar varias semanas después. Incluso en el mejor de los casos, pues estaríamos hablando que en gráficos diarios podríamos entrar con varios días de retraso una vez que se hubiera confirmado. Nunca vamos a entrar en el punto más bajo de una tendencia bajista, ni nunca vamos a entrar cortos en el punto más alto de la tendencia alcista. Eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Eso ya más una cuestión de azar. Y ellos lo intentan continuamente porque limitan, tienen su stop loss. Ellos utilizan el stop loss, que es obligatorio, y a ver si cae. Si a lo mejor tienen suerte, con una, pues pueden tocarle un premio gordo y ganar mucho dinero. Mientras que la posibilidad de equivocarse va a estar siempre muy limitada. Muy limitada. Pero esto ¿qué ocurre? Que van a tener muchísimos fallos hasta que alguna vez tengan la suerte de cara y entonces funcione, ¿no? Bueno, son cosas que ocurren. Nosotros pues intentamos disparar menos, eso nos va a evitar que no equivoquemos con el estratismo occidental, pero basándonos con lo que serían patrones armónicos y velas japonesas, pues siempre vamos a estar disparando una detrás de otra, porque siempre continuamente nos vamos a encontrar patrones de velas japonesas que nos pueden estar indicando un cambio de tendencia de alcista, bajista o viceversa, ¿no? Y con los patrones armónicos nos vamos a encontrar con lo mismo, ¿no? Bien, pues como decía, al fin de cuentas, estamos en una zona ahora mismo importante, que son la zona de los 3.350. Vemos cómo es zona de soporte junio de 2018, agosto de 2018, lo tenemos nuevamente y ahí es donde se ha ido a frenar. Cae, pero de momento se sigue respetando la directriz, como he dicho. Perderla no significa absolutamente nada. Primera zona de soporte lo tenemos aquí, es zona 3.250 puntos. Esa es la zona de soporte más cercana que podemos tener en el Eurostoxx 50. En caso de perder dicha zona, muy probablemente esos 3.250 abran la puerta hacia la zona de los 3.100 puntos. Esa sería una siguiente zona bastante interesante y me imagino que es 3.100, pues prácticamente aunque no traza Fibonacci podríamos estar hablando casi de un 50%. Sería un nivel bastante interesante. Pero hoy por hoy, como estamos viendo, pues estamos ante un simple fallito en zona de resistencia y de luego en este caso ni ha roto la directriz, ni ha roto la media móvil de medio plazo, y lo único que estamos viendo empezando a tener primera señal bajista, obviamente después de la caída del jueves y viernes, pues tenemos ya el estocástico ahí dando señal de cortos, ¿no? Al cruzar por debajo de su nivel 80. Bien, no obstante, basarnos simplemente en los cruces de lo estocástico, un RSI, lo que queráis, a mí me parece siempre esto demasiado subjetivo. Mirad que la intención del oscilador e indicador es que reducir la subjetividad, pero muchas veces basarnos simplemente en los cruces me parece también bastante disparatado. Ya hay muchísimas equivocaciones, como mencionaba, con la vela japonesa, los patrones armónicos, sobre todo con la vela japonesa. Es disparar hasta ver si alguna vez acertamos. Y con los cruces, con los osciladores e indicadores nos ocurre lo mismo, disparar hasta que alguna vez nos toque, y obviamente el día que acertemos seguramente vamos a ganar un buen dineral. Eso sí, que ese buen dineral hay que reducirlo todas las veces anteriores que nos hemos equivocado, que habrán sido pues la mayoría de las ocasiones, ¿no? Me interesa más siempre buscar divergencia más que el tema de fijarnos cruces. Oye, que tenemos un cruce, pues estupendo, pero que vaya respaldado por quizás algún tipo de patrón, algún tipo de ruptura de un soporte, alguna resistencia, algo que nos indique mayor peso, ¿no? No simplemente veamos aquí, uy, que se ha producido un corte, porque queda muy bonito a toro pasado, queda genial mostrar las señales correctas, pero las que no nos interesan ya veréis cómo eso es la obvia. Bien, pues en el caso de aquí del Merva, estamos viendo cómo de la zona de los 38.000 puntos, hemos visto aquí tiene una corrección, esta sí que es importante la corrección que estamos viendo en el Merva, y vemos cómo se ha frenado prácticamente a la puerta de una zona de soporte muy importante. Lo estamos viendo pues prácticamente de junio de 2018, mayo, junio, lo tenemos ahí, 2 tanteos más, 3, lo volvemos a ver
en noviembre, en diciembre, y ahí justamente es donde ya hemos visto cómo esta semana pues se frenaba. Aquí se formaba un patrón de vela japonesa, esta vela negra y esta vela blanca. Podríamos hablar un poco de una línea penetrante. Es un patrón de giro alcista y que para ser anulado necesitaríamos un cierre por debajo del mínimo de la vela blanca. Yo en este caso me esperaría a la pérdida de los 32.000 puntos para decir que queda anulado, si operáis con vela japonesa. Aquí estamos también muy buen nivel, porque estamos en el 50% de Fibonacci, con lo cual pues sería un sitio ideal donde intentar probar posiciones largas, donde ya tenemos aquí, por ejemplo, tenemos un cruce alcista el estocástico, aunque yo preferiría el cruce por encima del nivel 20. Hay quienes prefieren el cruce por encima del nivel 50. Esto ya es que tenéis un repertorio maravilloso, ¿no? Porque ya depende de las inclinaciones, de los gustos de cada uno, ¿no? Eso como las medias móviles. Tú puedes utilizar una, otra, una va a utilizar periodo de 20, otros de 30, otros 55, otros 40, otros utilizarán números primos. Es cuestión de gusto. No hay ningún estudio que, por ejemplo, las habituales demuestre que son mejores que otras, ¿no? Yo he leído diferentes estudios que se han hecho en Estados Unidos y precisamente las habituales, la de 20, 30, 55, 200, no son tan buenas, tan místicas, tan mágicas como se pretende, ¿no? Esto simplemente Cargue en su momento le dijo que le gustaba el número 20 y dijo, pues bueno, voy a utilizar una media móvil de 20 o de 30 o 55 y todo el mundo, pues bueno, pues replica. Pero en los estudios que se han realizado en Estados Unidos hay velas, hay medias móviles que han demostrado tener una mayor eficacia, actuando mejor tanto como soporte como resistencia dinámica. Pero insisto, esto muchas veces ya en el mundillo de la bolsa pues continuamente repetimos pues como papagayo o como loros dirían algunos, pues dichos de hace 100 años que a lo mejor en su momento pues sí funcionaron, pero la vida ha cambiado absolutamente y hoy día no tiene nada que ver el mercado con lo que pasaba hace 10 años y ya no os quiero contar hace 50. Así que en principio pues vamos a ver si ese pequeño intento del jueves tiene éxito y vemos algún tipo de reacción, pero perder los 32.000 puntos nos llevaría rápidamente a una zona de los 31.000. Aquí sí que realmente es donde ya básicamente podemos decir que el asunto para el Merva está bastante feo y vamos a ver una vuelta hacia la zona de los 27.370 puntos, ya que cuando se pierde el 61.8% de Fibonacci, las probabilidades se inclinan por una vuelta al punto de partida de la onda alcista. Por tanto, estaríamos hablando de los 27.370 puntos. No obstante, tenemos aquí una buena zona, como decía. Tenemos el 50% que está por encima de Fibonacci, por encima de esos 32.000. Tenemos por debajo los 31.000, con lo cual entre los 31.000 y los 32.600 tenemos una zona bastante interesante. Si aquí no se produce el milagro en el Merva, pues ya obviamente la caída está más que clara. Claro está, la tendencia ahora mismo en el corto plazo es bajista y vamos a ver si esto sale bien la jugada o no. Como digo, tenemos ese cruce alcista, pero de momento vamos a ver lo que ocurre. Sí que deberíamos de intentar aprovechar, puesto que la tendencia sigue siendo de fondo, sigue siendo alcista, intentar buscar puertas para abrir posiciones cortas y esta podría ser una de ellas interesante siempre y cuando no pierda los 32.000 puntos, ya que una zona que como vemos ha sido tanto en numerosísimas ocasiones y que obviamente su pérdida pues nos va a llevar pues a esa zona de los 27.370 puntos. Vamos a ver el futuro de Bitcoin. Futuro del Bitcoin, bueno, esto está más muerto, me recuerda mucho, bueno, no voy a mencionarlo. Pero bueno, la cuestión está bastante frenada, con lo que era en otros tiempos, todo el mundo venga a hablar de Bitcoin y ya nadie habla. Me acuerdo que cuando empezó el boom, aquí en España llegó muy tardío, pero de la noche a la mañana salían todo tipo de super gurús, super inversores del Bitcoin, auténticos maestros, cuando nadie aquí había hablado de nunca del Bitcoin. Era increíble la de invitaciones que tenía para entrar a grupos en Facebook sobre criptomonedas, principalmente pues el famoso Bitcoin, ¿no? Ya casi nadie habla del Bitcoin, ¿no? Desde que los americanos cortaron por lo sano y dijeron, vamos a crear nosotros nuestro propio mercado de futuros, ya se acaban las tonterías, ¿no? Con dicha criptomoneda. Precisamente a mí me gusta mucho coleccionar pues predicciones y una de ellas pues decía que el Bitcoin para final de este 2019 estará en los $10.000. Veremos, a mí me parece demasiado disparatado hoy por hoy, pero quién sabe, todavía queda mucho tiempo por delante y todo puede ocurrir, ¿no? Digamos que en cierta medida, si observamos desde diciembre,
prácticamente mediados de diciembre de 2018, se están moviendo dentro de un rango lateral, si me permitís redondear, entre 3.400 y 4.000 dólares. De momento estamos por debajo de la zona de resistencia. Vamos a ver lo que ocurre ahí, que es donde están ahora presionando. No obstante, en el corto plazo mantenemos cierta tendencia alcista, pero en caso de que continúe este fallo en zona de resistencia, pues hay que tener en cuenta que muy probablemente vamos a buscar los 3.600, que sería zona de soporte más cercana, y luego ya obviamente nos iríamos al soporte del lateral, los 3.400. De momento sigue manteniéndose por encima de la media móvil, el estocástico todavía sigue confiando en el precio, con lo cual, y si trazara perfectamente de aquí con el Bitcoin, trazar una directriz, ¿veis? Esto es algo que también podéis hacer. Las directrices también se pueden dibujar en los indicadores, osciladores que utilicéis habitualmente. Si veis, la tendencia sigue siendo alcista. ¿Veis? Con lo cual, pues hoy por hoy, en el corto plazo se mantiene. Lo único que vamos a ver si es capaz de romper esas zonas 4.000 dólares y realmente a ver si aparece esa fortaleza típica de otros tiempos. Porque sinceramente, como vemos desde este 2019, a excepción de alguna jornada, prácticamente da pena el movimiento que está teniendo. Esto ni se mueve, esto es lamentable, es prácticamente como si aquí nadie tuviera mucho interés por los futuros, ¿no? Porque esto no tiene nada que ver con lo que veíamos años atrás, ¿no? Y si nos ponemos a mirar la gran sacudida bajista que vemos aquí desde sus máximos, pues desde luego te dice, madre mía, nos falta volatilidad, hace falta aquí que la gente pues más empuje con la intención de romper esos 4.000 euros. Con lo cual, de momento seguimos en rango lateral y muy cerquita de la zona de resistencia de los 4.000 dólares. Por encima de los 4.000, sobre todo 4.080, podríamos empezar a proyectar un objetivo al alza que sería muy fácil. Yo normalmente en esto suelo sacar dos objetivos, donde dividir en todo caso cuando se produce la ruptura. Lo he hecho de nivel inferior de zona de soporte a nivel superior de zona de resistencia. Normalmente hago otra también, que es de la zona interna y lo proyecto arriba, ¿no? Y entonces cierro 50% con la pequeñita y el otro 50% pues lo dejo hasta los 4.850 o quizás según vaya viendo la evolución pues ir subiéndolo, ¿no? Pero eso sería el objetivo teórico en caso de que rompa la zona de los 4.080, los 4.850 puntos. Lo voy a quitar porque obviamente hoy por hoy no tenemos ningún tipo de ruptura, pero como digo, la tendencia alcista se mantiene, únicamente que está ahí a rebufo de esa zona de resistencia. Futuro del oro. Bien, pues el futuro del oro lo tenemos como pues el viernes. Muy bien, es que esto va por mercado. Si uno sufre, no os preocupéis que el dinero rápidamente está encantado de recibirte con los brazos abiertos en otro mercado. Y el oro, pues el viernes subía un 0,97%, un momento muy bueno, de auténtico gozo, después de la sacudida que se le ha estado dando, ¿no? Bastante importante desde esa zona de resistencia. Fijaros qué zona, 1337 y 1350, una zona tanta cantidad de veces, iba a decir veces. Y vemos como aquí con una estrella fugaz, aquí ya confirmación y caída directamente que la ha llevado a ese 50% de Fibonacci, que coincide además que es zona de soporte, los 1.280 dólares, donde hemos visto ese movimiento al alza de la jornada del viernes. Aquí teníamos ya el estocástico, nuestra primera señal alcista. ¿Veis? Pero yo quizás más importante cuando supere 20, pues maravilloso, por encima de 50 todavía más maravilloso, pero de momento tenemos un pequeño arranque. Yo en principio, si estáis dentro, probaría abrir posición larga y mantener siempre y cuando no se pierda 1200. Perder los 1280 va a llevarnos a los 1260 y por debajo ya esa zona de los 1260, 1256 ya os podéis echar la mano a la cabeza, o si estáis cortos, pues en ese caso la idea sería atacar esa zona de los 1.207 dólares. No obstante, como siempre hablamos, nosotros operamos a favor de la tendencia. Somos chicos muy buenos, muy disciplinados y la tendencia alcista, y por tanto esto de abrir posiciones cortas en todo caso sería para aquellos que normalmente operéis contra tendencia, que aquí en este caso, como decía anteriormente, a mí lo que más me gusta son las divergencias. Precisamente, fijaros qué divergencia más bonita tenemos entre el estocástico y el precio. Mientras máximos son ascendentes,
aquí teníamos estocástico mínimo ascendente, con lo cual aquí ya cuando tuvimos esa estrella fugaz, primera señal ya de alarma de que esto se venía abajo, y ya con la confirmación, vamos, hay que ponerse corto a saco, ¿no? Pero esto queda operando con vela japonesa, y ahí tenemos que ir a zona, además zona de resistencia importante, como estamos viendo. Fijaros que es una zona muy importante, y además con divergencia, vamos, ahí cualquier profesional rápidamente abre posición corta, por mucho que la tendencia sea tu amiga, ¿no? No obstante, como he dicho anteriormente, la vela japonesa, ellos intentan buscar una tendencia, intentan subirse al carro lo antes posible, ante esa posibilidad que ellos ya están pensando, oye, que aquí la tendencia alcista ya ha dado, en este caso con una estrella fugaz, que una pauta de giro bajista, lo que ellos están pensando, mirar, yo pienso que ya lo que tenía que dar al alza ya la ha dado, y entonces yo me voy a poner corto. ¿Qué ocurre? Que si miramos este gráfico, lo que estamos viendo es simplemente una corrección en el corto plazo, y ahora mismo estamos teniendo ese rebote que también nos viene muy bien para intentar auparse e irse hacia arriba. Claro, ahora mismo la idea debería ser, para mí, fundamental, romper los 1300. Si se consigue romper los 1300, nos vamos a los 1300, y obviamente ya nuevamente atacar la zona de resistencia 1340, 1350, una zona muy complicada. Pero por debajo de 1280, aquí ya hay que empezar a pensar que hay que salirse fuera. Simplemente cuando se pierda un mínimo de la sesión del jueves, ya es la primera señal que debíamos de tomárnosla como una advertencia para cerrar nuestra posición. Pero si queréis un poco para redondear y como filtro, 1280 dólares. Perder ese nivel, mal asunto, ¿eh? Nos vamos hacia la zona 1260, y por debajo 1260, 1256, hacia los 1207, 1200 dólares. Futuro del West Texas. Bueno, esto sigue sin mucho cambio. Como podemos ver, dentro de un rango lateral, vemos en esos 56.13. Sí, es una pauta de martillo, pero está dentro de un pequeño rango lateral. Esto a mí personalmente no me dice nada, ni en un sentido ni en otro. Velitas tienen que aparecer de un tipo o de otro, pero seguimos viendo cómo se está moviendo dentro de un rango lateral. Está todavía sin terminar de dar el tirón, y por tanto ahora mismo hay que ser bastante precavido. Con lo cual, pues yo en todo caso, en este caso me vais a permitir... Vale, yo podríamos poner un poquito sobre eso. Mientras no supere la zona 57.78, 57.80, pues no veo todavía de momento posibilidad a pensar en grandes progresiones, sobre todo con la idea, en este caso, puesta hacia la zona de los 64-65 dólares. Ese debería ser el siguiente objetivo si es capaz de superar esa zona de los 57.80. Aquí la situación sería alarmante, pues en principio perdiendo los 51.70, por debajo de 51.70 sería una situación bastante alarmante, y sobre todo caer los 50 dólares es una invitación pues a irse a buscar los mínimos de 2018. Estaríamos hablando pues en torno a esos 42.80, ¿no? Con lo cual pues situación bastante grave. De momento lo vemos ahí dentro de un rango lateral. Podríamos dibujar otra línea aquí perfectamente. Voy a utilizar la vela grande. A ver, ahí, vale. ¿Veis? 55.07, 55.78, y ahí lo llevamos inmerso pues prácticamente desde mediados del mes de febrero a pues la última jornada que hemos tenido el día 8 de marzo, con lo cual rango lateral, y vamos a ver por dónde rompe, si al alza o a la baja. De momento sí que está aguantando muy bien. Fijaros cómo está media móvil, lo bien que está aguantando, actuando aquí como soporte. ¿Veis? Qué bien, de maravilla. Vamos a ver si aguanta esa zona, le digo, el soporte 55.07, pues bien, mantenemos posición, pero perderlo pues ya un poco pensar en posibilidades de vueltas hacia los 50, y por debajo de 50 ya es un poco ya 45 y siguiente zona de soporte, y ya visitar por debajo de 45 los mínimos de 2018. Vamos a pasar a mercado forex. Mercado forex, euro dólar. Pues continúa esa tendencia bajista que estamos viendo. El jueves un duro castigo, el viernes tuvimos ahí un repunte de un 0,39%. Obviamente tenemos, como podemos ver, que las medias móviles nos están indicando ahora mismo que aquí hay que estar corto, basándonos. Hay gente que opera con las medias móviles, por eso las tengo también en gráfico, para aquellos que pues, les interese, pues ya saben lo que tienen que estar. De momento, posicionados corto. El problema de las medias móviles es que siempre pues, sus señales son tardías, tanto la entrada como salida.
aunque en mi caso lo que estoy utilizando son medias móviles logarítmicas, ¿no? Con lo cual estas sí que van mucho más pegadas, más pendiente del precio, sobre todo en sus últimos movimientos, más que las medias móviles simples, que normalmente pues sí que van bastante más retrasadas, y lo que intentan pues un poco hacer una especie de, como su nombre dice, media, ¿no? Con lo cual pues no suelen ser muy recomendables utilizarlas, y es preferible utilizar en todo caso las logarítmicas. Bien, pues en este caso lo que nos interesa es que veíamos como el jueves una fuertísima caída. Si es que cuando Mario Draghi habla la lía. Vemos como perdíamos la zona del 1.1214, el viernes se producía esa reacción alcista que volvía a recuperarlo, pero aquí lo llamativo es una divergencia que no está confirmada, no está confirmada todavía, pero si vemos mínimo descendente, por eso esta línea que tengo aquí trazada. Sin embargo, fijaros estocástico al alza, ¿verdad? Lo que pasa es que necesito todavía que la media móvil lenta supere al alza la rápida cierre por encima de la lenta. ¿Qué es lo que me falta? Está aquí, pero todavía le queda un poquito de tironcito. Si eso se produce, vamos a tener una señal bastante interesante para abrir posición larga, puesto que tendríamos una divergencia desde zona de soporte que hemos visto cómo se está recuperando, con la intención de buscar la zona del 1.1429 dólares, y por encima de dicha cota pues irnos a buscar el premio, que en principio desde la zona que está en mi premio debería ser el 1.15, pero claro, vamos a ir paso a paso como siempre os digo, porque también tendríamos una zona importante de soporte en los 1.1301, como vemos tanteado en numerosísimas ocasiones. Luego teníamos otra zona de resistencia 1.1429 y finalmente el 1.15. Pero de momento tendríamos ahí quizás una posibilidad. Vamos a ver esa posibilidad. Bien podréis poner quizás un stop loss vinculado al mínimo de la sesión del jueves, o bien si cae nuevamente por debajo de 1.12, cerrar la posición larga e intentar, vamos a ver si esto continúa hacia arriba y se puede ir como premio gordo, sería lo 1.15, pero insisto, tenemos zona ahora mismo importante como el 1.1301, que sería la primera zona de resistencia que tendríamos. Pero si hay aquí confirmación de esa divergencia alcista, pues quizás podríamos tener un buen tirón que nos podría llevar en principio hacia la zona que es la que yo estoy barajando en este momento, si se confirma, hacia la zona del 1.1429. Vamos a ver el cable, libra esterlina dólar americano. Bien, desde zona de resistencia, estamos viendo que aquí zonas de resistencia son implacables, ¿verdad? Con el alcista. Llevamos pues esa caída que estamos viendo, aquí lo tenemos plenamente en corrección, pero como nos indica la directriz, todavía se mantiene la tendencia alcista, simplemente estamos en una corrección de corto plazo que se está dirigiendo ahora mismo hacia el soporte del 1.2956. Se aguanta bien, aquí vamos a tener, aparte del soporte, la directriz. La directriz alcista actúa como un soporte dinámico, va a ser una zona bastante importante. Si está cae, mal asunto. No obstante, en caso de caer los 1.2956, nos iríamos a los 1.2785 y por debajo de dicha cota yo soy creyente de que la van a tumbar hacia la zona de los 1.25, es decir, llevándonos hacia los mínimos de enero de 2019 en mínimos de diciembre de 2018. Ese sería quizás ya por debajo de eso 1.2785 mi idea, la idea que estoy barajando ahora mismo. Se aguanta sobre la zona 1.2956, hay posibilidad de nuevamente de intentar atacar esa zona de resistencia entre el 1.3313 y 1.3365. Vamos a ver ya para finalizar el dólar yen. Dólar yen también, pues como vemos, pequeña caída, sobre todo principalmente el viernes. Sí que hay fallo en los 112, es una zona complicada, como podéis observar, tanteado tanto como resistencia como zona de soporte, y en ese nivel es donde ya la semana pasada se frenó los 112 yenes, donde hemos visto frenazo, pequeña corrección, sobre todo más brutal, o digamos con mayor fuerza en la jornada del viernes. El viernes pues en Japón estamos más pendientes de ese mal dato en China, pero nada que ver con sacudidas como la que aquí tuvimos, ¿no? Cuando también se pone a hablar un poco pues el banco japonés, o hay malos datos macro en Japón o en China, pues pueden provocar auténticos tsunamis, ¿no? Pero el tipo de decisiones de interés es lo que puede hacer muchísimo daño, sobre todo a los traders de forex, ¿no? De momento, como estamos viendo, pues sí que se ha perdido lo que es la media móvil de más estricto corto plazo, pero se mantiene la de medio plazo, se mantiene la directriz porque ha aguantado muy bien la embestida,
apoyándose justamente en la media móvil de medio plazo, y eso sí, el estocástico nos está indicando, claro, está la caída tan fuerte del viernes, es normal que nos muestre esta primera señal bajista. En principio ahora mismo tenemos que vigilar que no se pierda esa cota de los 111 yenes, porque perder los 111 yenes, esta zona ahora mismo es zona de soporte y donde ha aguantado, veis cómo ha cerrado 111,10, esa zona de soporte, pero si esta cae, pues vamos a ver caídas hacia la zona 110, por debajo de los 110 la van a conducir muy probablemente hacia la zona de los 108, 108.50, sería la zona hacia donde la dirigirían. Pero de momento mantiene la estructura alcista, pero insisto, hay que estar muy atentos de que no se pierda esa zona de los 111 yenes, porque podría ser ya nuestra primera señal de alarma de que llega la corrección y todo lo que ha subido desde los mínimos de esa gran sacudida bajista que tuvimos, pues obviamente vamos a ver una corrección importante, que yo no descartaría para nada la posibilidad de 108 yenes en caso de que realmente tengamos una corrección potente. Así que esto ha sido todo, un abrazo muy fuerte y nos vemos en otro vídeo. Chao.